Hola, bienvenidos a Uno a Comer. En este video vamos a evaluar la siguiente integral. Integral cerrada sobre c d de z sobre z menos a la n. N, cualquier entero. Y sé que sea cualquier curva, fíjense, por aquí tengo a. Sé que sea cualquier curva simple cerrada regular a trozos que encierra a. Puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un pentágono, puede ser una circunferencia. Para cualquier curva simple cerrada que encierre a, vamos a calcular esta integral. Entonces vamos, cuando n es entero, vamos con el primero. ¿Qué pasa si n es entero negativo? Entonces, si n es un entero negativo, si n es un entero negativo, n menor que 0. Si n es menor que 0, esto pasa al numerador y me queda esta integral. Z menos a la m por dz. Entonces, esta función, y m es positivo, ¿no? Si n es menor que 0, aquí tengo un negativo y lo subo al numerador. Y esta función es analítica sobre una curva simple cerrada. Entonces, por el teorema de Cauchy vale 0, ¿no? Por ejemplo, si el n vale menos 2, ¿cómo sería esta integral sobre c? D de z sobre n que valga menos 2. Z menos a la menos 2. Simplemente el n menor que 0, ¿no? Entonces simplemente me quedaría la integral cerrada sobre c de z menos a al cuadrado por dz. Y esta función es analítica en todo el plano complejo, en particular sobre la curva y en el interior de la curva. Entonces aplicamos aquí el teorema de Cauchy. La integral cerrada de una función analítica vale 0. O sea que vale 0, ¿no? Si n es menor que 0. Ahora, si n vale 0, si n vale 0, ¿cuánto vale esta integral si n vale 0? Entonces, siempre y cuando sea z diferente de a. Entonces simplemente me queda esta integral sobre c d de z, porque n vale 0. Y la función f de z es 1. 1 es una función analítica sobre una curva simple cerrada. O sea que esta integral también vale 0. Vale 0 si n es igual a 0. O sea que vale 0 si n es menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Para n menor o igual que 0 y n entero, ¿no? Si n vale 1, ¿qué pasa si n vale 1? Si n vale 1, ¿qué me queda? La integral sobre c d de z sobre z menos a. Z menos a. Entonces observen, la función 1 es una función analítica sobre la curva y en el interior de la curva, porque la función f de z igual a 1 es analítica en todo el plano complejo. Y a es un punto que está por dentro de la curva. Entonces la función es analítica. Esta f es analítica en todo el plano complejo, en particular sobre c. Entonces aplicamos el teorema de la fórmula integral de Cauchy. Esto es igual a 2pi por i por f de a. ¿Y cuánto vale f de z? F de z vale 1, o sea que f de a vale 1. O sea que simplemente esto es 2pi por i por 1, ¿no? Entonces esto vale 2pi por i, ¿no? F de z es 1 sobre z menor a. Aplicamos la fórmula integral de Cauchy, ¿no? La fórmula integral de Cauchy. F de a va a ser igual a 1 sobre 2pi por i integral cerrada sobre c f de z sobre z menos a por dz. Entonces las hipótesis, vean, esta integral es 2pi por f de a. F de z debe ser analítica sobre la curva y en el interior de la curva. Y este punto a que esté aquí, f de z igual a 1 es analítica sobre la curva y en el interior de la curva. Y contiene, ¿de acuerdo? Y la curva contiene el punto A. Entonces, f de z es analítica sobre la curva y en el interior de la curva. La curva contiene el punto A. Entonces, esa integral vale 2pi por f de a. Eso es lo que pasa aquí. La función f de z igual a 1 es analítica en todo el plano complejo, en particular sobre la curva y en el interior de la curva. Y la curva contiene el punto A, ¿no? Esa es la curva que estamos trabajando. Esa es la curva que estamos trabajando. Entonces vale 2pi y si n vale
1. Y si n es mayor que 1, entero naturalmente. Si n es mayor que 1 y es un entero, entonces, ¿aquí qué me queda? dz sobre z menos a la n. N mayor que 1. Entonces, eso lo voy a escribir de esta forma. Como la integral cerrada sobre c de dz sobre z menos a la n menos 1 más 1. Y voy a aplicar la fórmula integral de Cauchy. La fórmula integral de Cauchy, f de a es 1 sobre 2pi por i por la integral cerrada sobre c f de z por dz sobre z menos a. Esa es la fórmula integral común y corriente, pero entonces necesito la generalización. La enésima derivada de la función calculada en a es n factorial, porque aquí tengo n elevado a la n, ¿no? Sobre z menos a la n más 1, para n igual 0, 1, 2, etcétera, ¿no? Aquí tengo que aplicar la fórmula generalizada de la fórmula integral, ¿no? Entonces de aquí despejamos. Esto es 2pi sobre n factorial. Vamos a mirar. Esto es 2pi. Bueno, aquí ¿cuál es el n? Entonces que quede muy claro. El n en la fórmula simplemente es este n menos 1, ¿no? Este es el n. Entonces observe, esta función f de z igual a 1 es analítica en todo el plano complejo, en particular sobre la curva y en el interior de la curva. Ahora, la curva contiene el punto A, entonces aplicamos el teorema. F de z es analítica en todo el plano complejo, en particular sobre la curva y en el interior de la curva, y el punto A contiene a la curva. Entonces aquí tengo z menos a la n más 1. Entonces este es el que se llama n. ¿De acuerdo? Entonces sería 2pi derivada n menos 1 sobre n factorial. Entonces aquí sería 2pi sobre n menos 1 factorial. ¿Cuál es la derivada n menos 1 de la f? La f, ¿cuál es? F de z vale 1. La derivada de n menos 1, si n es mayor que 1, pues es simplemente 0. O sea que esto simplemente sería 0, ¿no? O sea que esto sería 0. Y ahí está la... ¿De acuerdo? Ahí está la integral en general. Si yo tengo la integral sobre c, apliquémoslo. dz sobre z menos 1 al cubo. Entonces z que sea, por ejemplo, esta. El módulo de z menos 1 igual a 1. ¿Cuánto vale esta integral sobre esta curva? Entonces observen la fórmula integral de Cauchy generalizada. La f de z vale 1, ¿no? F de z vale 1, ¿de acuerdo? El n vale 2, ¿de acuerdo? Entonces simplemente ahora, f de z igual a 1 es analítica en todo el plano, en particular sobre la curva y en el interior de la curva. Y la curva contiene a 1, entonces aquí aplicamos el teorema de la fórmula integral de Cauchy generalizada. Sería el n vale 2 factorial, que es 2, por la derivada segunda de f de z. F de z vale 1. ¿Cuál es la derivada segunda? Pues simplemente 0. La primera derivada es 0 y la segunda derivada es 0. Entonces observen, si n es igual a 3, si n es mayor que 1, la integral vale 0. Que quede muy claro cómo se aplica, ¿no? La curva contiene el punto. La curva contiene el punto. Y la función es analítica en todo el plano complejo sobre la curva y en el interior de la curva, y la curva contiene el punto. Por eso aplicamos la fórmula generalizada de la integral, ¿no? Hasta pronto.